presento al doctor Esteban Sindes Tompel, vicepresidente y Chief Research and Innovation Officer de IFAS da Terra, doctor en Biología por la Universidad de Santiago e ingeniero medioambiental por la Universidad de Göttingen. Nos va a hablar de los hongos medicinales y las interesantísimas novedades de los ensayos clínicos en oncología integrativa. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Después de este interesante debate de microbiota, que es uno de los temas que yo creo que están más candentes, y el doctor Gascón ha explicado cómo están ahora en el candelero de todos los congresos de oncología, y veremos que nosotros, como no podía ser de otra manera, lo estamos introduciendo, y más bien, diría yo, nos están introduciendo las bacterias en el mundo de la medicina alopática. Yo creo que hay un antes y un después, gracias a que esa medicina alopática vuelve, como ya hablábamos de Hipócrates y de la medicina tibetana, a entender el cuerpo como un ecosistema, ¿no? Y el dato está claro, 100.000 millones de bacterias y solo 10.000 millones de células. Somos 9 veces más otros que nosotros. Y entonces, si empezamos a entender eso, empezamos a entender el cuerpo como un ecosistema, y posiblemente también empecemos a entender el planeta como un ecosistema, y quizás sea el camino para empezar a cambiar muchas cosas que ya han empezado a cambiar con esta pandemia y nos han vuelto a poner en nuestro sitio como lo poquitito que somos dentro de la historia de este universo. Y respecto a esto, el cáncer es uno más de los que están ahí siempre en la historia del universo, aunque nos parezca algo moderno, ¿no? Y la primera parte de la conferencia voy a hablar precisamente de un poquitito de historia de la prevalencia y las causas del cáncer. Luego ya hablaré un poco de la investigación y los ensayos que tenemos ahora en curso y que ha habido de micoinmunoterapia en los últimos 10 años. Y luego ya de los ensayos propios que ha emprendido IFAS da Terra en estos últimos 2 años y que por suerte ahora ya están reclutando. Y como digo, yo creo que nos ha visto una nueva fase en nuestra apertura de la oncología alopática por este mundo de la microbiota, que queremos entender qué está pasando ahí, ¿no? Y ya lo decía el doctor Gascón, que cuando empezamos a leer en Estados Unidos, y estos son marcadores ya, marcadores para decidir el tipo de tratamiento, entonces queremos comprender más, y no solo el mes de vida de la quimioterapia, sino cómo podemos hacer que esto actúe mejor gracias a cuidar el ecosistema. Y en primer lugar, quería hacer una reflexión, porque a veces en nuestro mundo de la medicina integrativa corremos el riesgo de confundir un aumento de prevalencia, un aumento de toxicidad, que hemos hablado aquí de muchas cosas posiblemente que consumamos, un aumento de la esperanza de vida, que es sinónimo de aumento de la prevalencia de cáncer. Evidentemente, cada año más que vivimos son 10 boletos más de lotería que tenemos para sufrir un cáncer, y es imposible que hace 100 años, si vivíamos 30 años menos, tuviéramos los mismos boletos de lotería. Pero lo que sí es cierto es que el cáncer siempre ha estado ahí, y existe una ciencia que se llama paleooncología, y en huesos como de Lucy, la primera homínido que pateaba por África y consumía una dieta paleo, no porque le gustase, sino porque no le quedaba más remedio, ya existían metástasis óseas debidas a un tumor primario mamario, y se ha encontrado esto desde faraones, egipcios, hasta todo tipo de culturas, con todo tipo de dietas y hábitos. Simplemente el cáncer estaba mimetizado debajo de los grandes killers, ¿no? Y tenemos ahí un listado pequeño, pero claro, es que las enfermedades infecciosas y bacterianas diezmaban a la población. Cualquier cólera, cualquier tuberculosis, ¿no? que nos ha tocado vivirla en España hasta que llegó la penicilina, que llegó aquí de los sitios que más tarde llegó en Europa, a lo mejor en los años 60, diezmaba a millones de personas, y la gripe A pues, hizo lo mismo, que luego se llamó gripe española, ¿no? Y que todos sabemos que hizo lo mismo con millones de personas, ¿no? Entonces, el cáncer era una nimiedad, eran las bubas que le llamaban los medievales, que cuando las encontraban, pues bueno, era un síntoma de que no hay nada que hacer, porque ya claro, eran pelotas de golf donde aparecían esas bubas, pero siempre ha estado ahí. Evidentemente, cuanto más tóxicos, cuanto más favorecemos el microambiente tumoral, más podrá aumentar su prevalencia, pero no somos tan buenos científicos como para inventarnos las mutaciones celulares. Están ahí porque la naturaleza muta constantemente y hay determinados órganos que dejan de funcionar para que los más viejos demos paso a los más jóvenes.
Y eso, tristemente, no lo podemos evitar. Y aunque en tumores líquidos hemos visto avances tremendos, y de esto no quiero aquí hablar porque tengo un oncólogo clínico que sabe lo que se han salvado a los niños de leucemia o de problemas terribles que antes eran una causa de mortalidad inefable, hoy en día vemos que en tumores sólidos, si valoramos los últimos 15 años, las causas de mortalidad, las personas, ¿no? Por cada 100.000 personas, ¿cuántas mujeres mueren en UK? Que este es el caso. Vemos que en los tumores sólidos como el breast cancer, lung cancer o colorectal que aparecen en esta gráfica, las gráficas son bastante constantes. De las personas que mueren del año 2000 al 2015, el número de personas que mueren por 100.000. Hay avances en la oncología alopática, hay avances. Y vemos aquí como esta gráfica azul, ¿no? Que no está en los cánceres de mama, en los hormonodependientes, evidentemente, no en los triple negativos, pero en los hormonodependientes ha habido grandes avances, va disminuyendo. Pero fijémonos la disminución de otras causas como las enfermedades cardiovasculares y el aumento de causas como las neurodegenerativas, que son la principal causa de patología seguida del cáncer en este siglo XXI. Claro, esto ha cambiado totalmente el panorama de los médicos y terapeutas que estáis aquí presentes. Ya no estamos obsesionados con enfermedades infecciosas, sino con enfermedades crónico-degenerativas, que son todas ellas. Porque son, de los 35 a los 65 años, la primera causa de la mortalidad de la mujer en Inglaterra, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, y en la mayor parte de los países desarrollados. Luego sustituida, obviamente, por la demencia y las enfermedades neurodegenerativas. Y por eso estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí porque en esos problemas crónico-degenerativos el medio ambiente es la causa fundamental sobre la que tenemos que actuar para poder disminuir esa prevalencia y para aumentar la supervivencia y también, sobre todo, lo que hablamos de la calidad de vida del tiempo que nos quede, que eso es lo más importante, que nos vayamos con un dulce final, porque todos queremos acabar bien esta obra de teatro. Y eso es lo que muy pocas veces tenemos en cuenta. Y el medio ambiente es donde los hongos han demostrado hacer una labor muy importante. Una de las primeras causas asociadas al cáncer, de las primeras en prevalencia, han sido las enfermedades infecciosas. Y otra de ellas es determinados tipos de dieta en zonas, porque el doctor Gascón fue de los primeros que me contó el problema en Japón de los cánceres gástricos, que aquí no tiene apenas problema, y sin embargo que ellos no tienen problema con los cánceres de próstata, ¿no? Y como eso hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, en un estudio con 1.000 mujeres de China, que aquellas que consumían setas y té verde tenían un 85% menos de probabilidad de padecer cáncer de mama. Otros estudios aparecen ahí, epidemiológicos, que demuestran lo mismo en cánceres gástricos o en otros tipos de cáncer, y cuando esos pacientes migran a otras zonas, como los japoneses cuando migran a Estados Unidos, sin embargo adquieren la misma prevalencia de cáncer de próstata que tenían los estadounidenses, que nos demuestran claramente un vínculo con la nutrición y el estilo de vida general que se sigue en una región u otra. Esto es algo indiscutible, que a veces aún parece mentira que en la oncología alopática se plantee, ¿no?, este tipo de debate. Es algo que el tema de que una persona migra de un lado y a otro y alcance la misma prevalencia, eso es real world data, no es un ensayo clínico manipulado. Esto es lo que es Big Data, los estudios epidemiológicos. Y otro tema en el que son muy importantes los hongos es en la prevención de enfermedades infecciosas o en el control de estas, como son las enfermedades víricas y bacterianas, en las que hay muchos estudios. Veis ahí estudios en el champiñón del sol, en el shiitake, en el reishi y en el pleurotus, que no me voy a detener en ellos, pero vemos estudios como en HIV, en HPV, en hepatitis, virus de Epstein-Barr, que son virus o bacterias directamente vinculados con la causa de algunos tumores. Y esto tampoco lo decimos nosotros, esto lo dicen papers científicos de primer nivel, evidentemente. Este es un paper que habla de los 7 virus que causan cánceres humanos, y no es que estén asociados a, es que son causantes de. Porque hay otros virus que pueden estar introduciéndose, infiltrándose, como decía el doctor Gascón, en el tumor, pero hay virus como el Helicobacter pylori que nadie duda hoy en día que es la causa principal de la prevalencia del cáncer gástrico en algunas zonas. O otros virus como el HPV que nadie duda que es el principal causante del cáncer de endometrio u otros cánceres ginecológicos. Y así hay 7 virus perfectamente definidos como prevalentes y causantes de determinados tipos de tumores.
De hecho, veis que puede llegar a ser el 20% de los cánceres en todo el mundo. Volvemos al microambiente tumoral, virus o bacterias que nos están generando una herida constante o un daño constante en una zona que facilita que las células tumorales se infiltren y generen un tumor sólido en esa zona. Por eso es fundamental mantener la inmunovigilancia en ese paciente, ¿no? Bueno, en este caso, o en la persona sana, ¿no? Mantenernos con un sistema inmune bien pertrechado para evitar que esto suceda. Porque también hay estudios muy interesantes como este, que es un estudio de Cummings del 2013, en el que evalúa cuáles de estas bacterias o virus pueden ser agentes causantes o habitantes oportunistas, porque efectivamente hay infiltraciones bacterianas al tumor que están creciendo en ese ambiente anóxico, generalmente son bacterias de condiciones anóxicas, que son oportunistas y debemos diferenciarlas de las causantes, pero también tienen relevancia clínica ya hoy en día para tratar el tumor y pueden ser biomarcadores importantes, no solo la microbiota intestinal, sino también la microbiota bucal, la microbiota de los senos, de los pulmones. Estamos viendo el pico de un iceberg, que es entender qué es la microbiota. Y en este pico, ¿no?, en el que las tecnologías de secuenciación disponibles y las cepas bacterianas conocidas hoy en día, porque los primers de PCR nos permiten identificarlas, y hace 2 años la Akkermansia era el top, ¿no? Ya no es el grupo de los bacteroidetes, de los firmicutes, los que son buenos. Ahora de repente vamos a nombres y apellidos buscando una que es la salvación. Una salvación va a ser difícil que encontremos, pero cuanto más sepamos, más sabremos cómo debe estar el bosque de especies para que cuando venga una especie invasora no acabe con ellas, porque una con la otra lo controlarán. Y esa es la clave del aumento del conocimiento brutal que hemos sufrido en los últimos 10 años, gracias a, sobre todo, técnicas genómicas, ¿no? Y aquí, en este estudio que comentaba, se diferencia esas bacterias que pueden ser prevalentes o causantes, como la Clamidófila pneumoniae, que es una causante de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, el estar con test de microbiota cada vez más avanzados y de modo más sencillo, de hecho estamos sufriendo un avance también enorme en test simplemente de respiratorios, ¿no?, de exudados bucales, que no son solo hoy en día para cándida, ¿no?, que era el típico, sino para este tipo de bacterias que nos pueden estar indicando un riesgo elevado de desencadenar una patología como puede ser un cáncer de pulmón. O perdón, antes dije para la cándida, el test de bucal típico era para Helicobacter, que es efectivamente un problema que debemos atajar en el estómago, porque puede ser un desencadenante de cáncer gástrico si tenemos un Helicobacter crónico. Entonces, esto es fundamental porque habla del mundo de la medicina integrativa, que siempre ha entendido el cuerpo como un todo, y no solo como un todo nuestro, sino como un todo de ellos, sobre todo, que son los que nos indican qué tal estamos nosotros. Porque si le gusta a los malos vivir allí, mal asunto. Mejor que le guste a los buenos. Y de esto hay un montón de tablas que asocian directamente causas, como veis, 4 grupos de bacterias, ¿no?, asociadas a la vejiga, al cáncer de vejiga, y hay 3 causas asociadas a linfomas, ¿no?, linfáticos, y otra causa asociada a otro tipo de linfoma. O sea, cada vez vemos más bacterias asociadas a problemas oncológicos. Y luego las prevalentes, que son las que aparecen allí, porque el ambiente tumoral les es favorable para crecer ellas, ¿no? Bueno, esta es una publicación muy interesante que os recomiendo, en 2013. Y ahora vamos a publicaciones directamente relacionadas con la micoinmunoterapia, que le llamamos nosotros, ya que la labor sobre el sistema inmune consideramos que es la más importante que los hongos están ejerciendo. La prebiótica es fundamental, creemos, pero la prebiota, al final, esa microbiota es una parte del sistema inmune. Todos sabemos que el 80% de nuestro sistema inmune está en el sistema intestinal. ¿Cuánto depende de nuestros ganglios linfáticos? ¿Cuánto del microbioma? Es una discusión que no tiene solución fácil, porque como antes comentaba también, me parece que era el doctor Abanades, la infiltración de esas, o el doctor Aizpiri era, la infiltración de esas citoquinas hacia la linfa que está en el sistema intestinal, que producen los propios microbios, y el propio funcionamiento de esos ganglios linfáticos,
qué es de nuestros linfocitos y qué nos viene de fuera, es un tema que seguirá en debate durante mucho tiempo. Pero, desde luego, hay muchos estudios con todo tipo de evidencia, ¿no? De nivel de evidencia, ¿no? Nos gustaría tener muchísimos metaanálisis y reviews sistemáticos, pero como comentaba también el doctor Gascón, cada vez está más difícil llegar a publicar algo así, tal como se está poniendo el listón, que son miles de pacientes en fase 3 que ninguna empresa nutracéutica tiene capacidad de financiar. Ninguna empresa tenemos capacidad de financiar 100, 200 millones en un fase 3, que es lo mínimo que se te va a exigir a nivel de un complejo hospitalario. Y más que comentan, porque pueden ser miles, ¿no? A veces. Entonces, vamos a ver lo que tenemos en oncología y micoterapia, que no es poco, y hay algún review y algún metaanálisis interesante, siempre de Oriente, ¿no? Que es donde realmente tiene mucha más pegada el uso de la micoterapia, porque la medicina tradicional china, como sabéis, viene heredado desde hace 2000 años el uso de los hongos medicinales y, por tanto, su historia viene muy de atrás. De hecho, este último review de hace un par de años sobre Polyporus umbellatus, que había poco escrito, nos llega del hospital de Qingdao y de repente vemos que había 9.000 pacientes que se tratan habitualmente con polisacáridos de Polyporus en hepatitis B y algunos en oncología relacionados, y como los vemos en coadyuvancia con un montón de fármacos, ¿no? Porque siempre el problema de entrar en la oncología alopática es la coadyuvancia, la no interacción. Hay muchísimos estudios, miles de pacientes tratados en coadyuvancia con muchos fármacos. Y aquí vemos solo un pequeño listado de ciclofosfamidas, fluorouracilos, dipiridamol, prednisonas, adefovir. Incluso hay listados de algunos casos con ya los últimos inmunoterápicos, ¿no? Trastuzumab, anticuerpos monoclonales, también existe hoy en día suficiente, yo creo que casuística, desgraciadamente oriental. Y ahí volvemos a tener todavía un hándicap de colaboracionismo. Volvemos a lo mismo, la microbiota del ser humano y la colaboración mundial. Existe todavía poco colaboracionismo y hace 200 años llegó a haber más colaboración entre medicina tradicional china y alopática de la que hay hoy en día, a veces, por la reticencia enorme que ha inducido, en muchos casos, los congresos de farmaindustria que se basan en un único tema. Y en este caso, en este estudio del Polyporus, se produce este salto que tiene 11.700 casos clínicos, perdón, que antes dije sobre 9.000, porque se consigue la FDA approval con cápsulas y con inyecciones. Cada vez más frecuentes en China es que se consigue la aprobación de polisacáridos intravenosos. Es la manera de introducirse rápidamente en la medicina alopática en los hospitales, porque de repente vemos un tipo de administración con la que nos sentimos más cómodos. Y están surgiendo continuas aprobaciones en la FDA china de polisacáridos de hongos, gracias a que hay empresas importantes que, aprovechándose de este antiguo saber, ven cómo aprobar un fármaco. Estos fármacos aquí, como fármaco, tendrían difícil cabida en la EMA. Eso también lo sabemos todos, que allí está más abierto el sistema, sobre todo cuando demostramos eficacia, como se demostró, ¿no? Se asocian aumentos importantes en la eficacia del tratamiento, ¿no? Hay un montón de gráficas aquí de cómo la tasa de normalización del biomarcador de la función hepática, la transaminasa, llega desde el 80 al 100% en los grupos de tratamiento del fármaco asociado a los glucanos, ¿no? A los polisacáridos del hongo, tanto en vía cápsula como en vía intravenosa, ¿no? Y este es un estudio interesante para el que quiera también, luego, si los piden a nuestro departamento médico, podemos facilitarle alguno de estos estudios, con miles de pacientes y miles de fármacos, muchos fármacos administrados a miles de personas en coadyuvancia con los glucanos, demostrando no solo la no interacción, sino la sinergia medicamentosa por el efecto inmunomodulador, evidentemente, con el de estos otros quimioterápicos. También existe un review muy reciente de polisacáridos de Grifola frondosa, el maitake, ¿no? Lo que nosotros tenemos como micomai de producto, ¿no? Allí se vende como cápsulas y también, volvemos a lo mismo, se aprueba un fármaco como droga por la FDA china, yo creo que fue el 2010,
Y a partir de aquí, entonces, empezamos a tener de nuevo miles de casos, ¿no? Porque podemos introducirnos en la dinámica alopática recogiendo los casos hospitalarios de otros ensayos con fármacos. Y vuelve a haber una importancia que en el paper reflejan claramente de la actividad antitumoral y antiviral del maitake asociado a estos quimioterápicos, y reflejan pues, la clásica gráfica de cómo los polisacáridos del maitake ayudan a la linfocitopenia, activando pues, ya sabéis, los macrófagos, los linfocitos, las células T, todo lo que es esa cadena, la TH1 y la TH2, ¿no? Tanto la inmunidad adaptativa como la innata, que se modula porque en un momento de aplicación de quimio o de inmuno pues, es cuando más se necesita precisamente esa inmunomodulación sinérgica. Y aparece también un ensayo hace poquito, una recopilación de ensayos en el 2019 sobre la fragilidad física, en la cual se recogen muchos aspectos de fragilidad física, entre ellos el oncológico, pero también otros aspectos de personas débiles por otras patologías que se ven muy corregidos con la actividad de Ganoderma lucidum, de los polisacáridos, y nuevamente porque se aprueba una droga, en el caso del Reishi ya fue en el año 2000, y accede al reclutamiento hospitalario. Esto es el momento en el que, claro, damos un salto de que la nutracéutica pase al mismo nivel, porque se une a los ensayos que se están realizando con fármacos alopáticos. Y reflejan en este paper también la importancia de que ya en estos polisacáridos de Reishi se muestra un índice de inhibición del 80% en algunas células tumorales, en este caso de carcinoma de ascitis del Rich, y también reflejan la clásica acción de los hongos, ¿no? La antiproliferación, la apoptosis, la antiangiogénesis, la ayuda para la inhibición de metástasis y la regulación del sistema inmune. Y inciden mucho en las propiedades antioxidantes, ¿no? De inhibir el estrés oxidativo, pues se reflejan en analíticas de los pacientes el aumento de enzimas como la glutatión peroxidasa o la superóxido dismutasa en aquellos grupos tratados con Reishi en coadyuvancia. Este era el clásico review que teníamos de Cochrane, que ya hemos hablado de él otras veces, ya no es tan novedoso, pero que volvemos a incidir en que los pacientes tratados con Reishi en estos ensayos reflejaban 1,3 veces más probabilidad de responder positivamente al tratamiento de quimio y radio que no con la quimio y radio sola. No es una no interacción, tampoco nos mintamos, hay interacción, pero hay interacción positiva, hay una sinergia muy favorable que no deberíamos estar obviando, ¿no? Y esto está muy estudiado en un producto de Coriolus versicolor, ¿no? Nosotros producimos este PSK, producimos un biosimilar, el micocorio PSK, la patente ya expiró hace tiempo, y es un polisacárido, un grupo de polisacáridos y de glicoproteínas, en realidad, porque estos fármacos, en China o Japón, aquí no se llaman fármacos, porque son grupos de moléculas. En este caso son beta-glucanos y glicoproteínas que están purificadas en un producto que se llama PSK, que se aprobó ya en los años 80 en Japón, en primera línea, y que en algunos ensayos llegó a dar un 30% más de supervivencia que el fluoracilo solo, como este que he sacado de un Lancet de los años 80 ya. Pero que en este metaanálisis lo que se revisan son 9.000 pacientes tratados con PSK en coadyuvancia con muchos tipos de quimioterapia, y la deducción es que se mejora la supervivencia, según el ensayo clínico, entre un 9 y un 25%. Estas son palabras muy mayores, ¿no?, para un ensayo de micoterapia. Nosotros, por desgracia, estamos muy lejos de conseguir realizar ningún ensayo de estos. Los nuestros son más modestos porque son de pocos meses, cuando para conseguir demostrar un overall survival necesitas seguir un paciente durante 5 años. Y ahí hablamos de mucho dinero. Nuestros ensayos son más modestos, pero esperemos que sean muy concluyentes también para aproximarnos y que en el futuro podamos exponer evidencia de este nivel realizada en Europa. Como este, que es otro producto de Reishi, un polisacárido que se llama lentinán, purificado también a un grado del 80%. Nuestros extractos generalmente están en un grado de purificación de un 35-40%. Lo que hacen los japoneses y chinos, lo purifican por tecnología de membrana a un nivel muy superior para llevarlo a un 80%, con lo cual ellos ya adquieren la posibilidad de meterlo como droga. Aquí no entraría tampoco, porque no es una monomolécula.
Sería como tomar 2 cápsulas de las nuestras en vez de una, ¿no? Por así decirlo. Pero la purificación con tecnología de membranas y tecnologías químicas lo que les quita es la posibilidad que tenemos nosotros de ponerle un sello ecológico, porque normalmente hay química por en medio para barrer ciertas sustancias que para nosotros también son interesantes, ¿no? Como fibras como la quitina o diterpenoides, triterpenoides, pectinas, otras sustancias que en los extractos más ecológicos se mantienen, ¿no? Estos son evidencias sobre betaglucanos o glicoproteínas purificadas a un nivel bastante alto. Y aquí en Lentinan tenemos una revisión similar en la que vemos las response rates, los radios de respuesta, la eficacia de la quimio con el Lentinan frente a la quimio sola, ¿no? Y en algunos casos veis que es dramático. O sea, el quimio con Lentinan 83, ¿no? En el segundo caso, frente al 41% de la quimio sola. Pues debido al, seguramente, como en este paper en todos, al efecto inmunomodulador y posiblemente también al prebiótico, que también es parte de inmunomodulación, que ejerce el Lentinan administrado en coadyuvancia con la quimioterapia, con muchos regímenes, ¿no? FOLFOX es un régimen con 3 quimioterápicos diferentes, me parece recordar, y con un montón de quimios variadas, de las que tenéis ahí el listado, simplemente para darnos cierta confianza en la coadyuvancia y en la sinergia medicamentosa. Que no interacción, diría yo, sinergia, ¿no? No interacciona en los citocromos hepáticos, pero hay una sinergia en el tratamiento, que es mejor que no la haya, ¿no? Bueno, en este review no comenté que son 9.474 casos los analizados y obviamente apuntan a que el microambiente tumoral inmunosupresor se ve corregido con Lentinan por este efecto inmunoregulador y está ahora mismo en un fase 3 Lentinan en Japón, en el que se compara Lentinan con una terapia química sola, ¿no? No recuerdo qué quimioterápico es. Pero tenemos otros reviews interesantes y como veis ahí uno ya también con trastuzumab y PSK, ¿no? Ya empiezan a aparecer incluso inmunoterápicos, como este anticuerpo monoclonal inmunizado, que ya es de las nuevas terapias biológicas que llamamos, que también quizás sea otra puerta para introducir más la medicina integrativa, porque cada vez más el sector de la oncología, y el doctor Gascón fue el primero que nos lo dijo, ahora estamos biológicos e inmunoterapia. Esto es nuestra obsesión, porque la quimioterapia citotóxica es un tema antiguo ya. Se sigue usando y tiene muchísima efectividad en algunos tumores, indudablemente en las leucemias, linfomas, los tumores líquidos, ha sido un antes y un después en el tratamiento, pero en tumores sólidos, en gran parte de los casos, hemos tenido avances tan discretos que no parece que por ahí vaya el camino, ¿no? Por eso es una aproximación desde la inmunoterapia con los hongos que para nosotros también resulta más cómoda que la anterior, ¿no? Y en este review del Guggenheim, pues analiza pues, diferentes extractos, ¿no? Como el extracto de Cordyceps en el factor de crecimiento endotelial vascular, como la citotoxicidad cisplatino, que aumenta significativamente cuando se añade el extracto de Cordyceps y reishi. Esto yo lo vi en Baden-Baden hace poco en un congreso que me dejó asombrado con pocos casos que el experimento más elegante en el que por biopsia líquida demostraban que las CTC, que las células de las cancer transfer cells circulantes, que son las que provocan evidentemente la metástasis porque están por ahí circulando, disminuían muchísimo al dar una quimio con un betaglucano fúngico, pero de un modo que era 3 veces superior que la de la quimio sola. Hoy en día se está usando poco la biopsia líquida, pero va a ser también un elemento fundamental para decir qué funciona. Porque el aspecto más relevante no es hacer esa biopsia que se sigue haciendo, evidentemente, porque es una herramienta de diagnóstico, esa biopsia anatomopatológica del tumor, sino la líquida, porque son las células circulantes del tumor las que son el problema fundamental. Y eso se ha hecho ya en algunos casos muy pequeñitos, pero creo que también nos va a dar un antes y un después en notar esa capacidad citotóxica y antimetastásica que tienen algunas sustancias que los hongos poseen y, sin embargo, que son mucho menos dañinas, ¿no?, para otras células del organismo que un taxano o un cisplatino, ¿no?
Entonces, sin pararme en esos reviews, porque ya digo, estarán a vuestra disposición si nos escribís un correo, tenemos, y también en estas presentaciones tenéis el título por si las queréis buscar, tenemos una serie de fases en la evolución de un tumor en la que en todas ellas hay estudios realizados de las propiedades de los hongos participando en alguna de esas importantes fases que sigue un tumor antes de convertirse en la fase mortífera, que es la de la metastásica, ¿no? Y la primera fase es esa labor antimutagénica, ¿no? Que parece que tienen una manera de evitar que las mutaciones o bien se fijen o bien avancen. Esa labor inmunomoduladora es la fundamental porque es el seguimiento con esa inmunovigilancia, como hemos visto, no solo de las células mutadas, sino también de las bacterias y virus, con esa inmunomodulación constante, que puedan estar induciendo el asentamiento de tumores. Otra parte importante es la propia antitumoral, que decía que algunas sustancias de los hongos pueden tener. De hecho, los taxanos, que son el citotóxico, por así decirlo, de mayor nivel, son un diterpenoide sacado de un hongo, que viene su nombre del Taxus baccata, del tejo, pero en realidad es un hongo, es una endosimbiosis que un hongo tiene con las hojas del tejo y que ahora se cultiva en bioreactor, ¿no? Por lo tanto, un diterpenoide. Y moléculas pequeñas normalmente son las más tóxicas, ¿no? Las grandes, los betaglucanos y las glicoproteínas suelen ser las más inmunomoduladoras. Son las que provocan más esa reacción del sistema inmune, que las entiende como si fueran partes de bacterias y mantiene una vigilancia constante. Y luego una labor de antiangiogénesis, que la buscan muchos quimioterápicos. Se ha demostrado en muchos experimentos, modelos murinos, por ejemplo, induciéndole tumor a ratones, cómo los tumores no llegan a desarrollar vasos circulatorios por la labor de extractos de hongos. Eso hay varios experimentos muy elegantes. Y sin que el tumor sólido desarrolle su sistema circulatorio propio, no se produce el avance a la siguiente fase, que es en la que ya el tumor sólido está consolidado y empieza a emitir células metastásicas, ¿no?, al resto del cuerpo. Por eso que en todas esas fases tenemos experimentos muy interesantes que nos motivan a seguir buscando cada vez más las diferentes causas de la acción de la micoterapia y purificando cada vez más moléculas y extractos que sean cada vez más activos y haciéndolos más biodisponibles, que es lo que también intentamos desde IFAS. Hoy en día, por suerte, ya tenemos también estudios y ensayos clínicos propios. Nuestros endpoints no son tan ambiciosos como los que hemos visto. Evidentemente, no podemos permitirnos, como una empresa pequeñita, ir a hacer una overall survival a 5 años vista. Una supervivencia a largo plazo son estudios de muchísimos millones de euros. Pero sí hacemos estudios más pequeños buscando lo que hemos hablado aquí. Calidad de vida, efecto prebiótico, inmunomodulación, efecto sinérgico con el tratamiento, que a lo mejor en pocos meses podemos demostrarlo. Y a este respecto, lo primero que hemos recibido a lo largo de estos años, ¿no?, aquí pongo antes de que estemos ahora en los ensayos, porque no se han finalizado para dar resultados, muchos casos de oncólogos y médicos que nos remitían bastante bien archivados y documentados ejemplos concretos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de mujer de 45 años con un mama HER2 positivo. Claro, el típico tratamiento es este anticuerpo monoclonal, trastuzumab. Y durante 12 meses de tratamiento, junto a tamoxifeno, usa micomama como coadyuvante y la oncóloga, en este caso me parece que era inglesa, nos reporta su asombro porque le estaba haciendo un test de Quality of Life en todas las mejoras de estos parámetros que antes comentábamos. En la mejora del estado general, en la astenia, en la anorexia, ¿no?, cómo recupera el apetito, cómo recupera el peso, en la capacidad de mejorar la sensibilidad gustativa, la mejora de la sensibilidad olfativa, la reducción de las náuseas, la recuperación de la integridad de la mucosa, ¿no?, que en este caso la evalúa ella a nivel bucal, la recuperación del white blood, o sea, de la linfopenia, ¿no?, solo después de 4 semanas, ¿no?, y recuperación de la microbiota, en este caso con
con además mejora del tránsito intestinal, ¿no? Otro ejemplo también que nos envían con Micomama es en un diagnóstico primario del 2013 de un cáncer metastásico que en febrero de 2017, o sea, se convierte en metastásico en 2017 y se trata con taxanos, Avastin, denosumab, o sea, un tratamiento de quimio, poliquimio, ¿no? Típico, y tiene un muy bajo número de glóbulos blancos, ¿no? Debido a esta citotoxicidad obvia, ¿no? de los citotóxicos quimioterápicos. Y mediante Micomama, que el tratamiento es durante 2 años, creo recordar, consiguen aumentar la dosis de capacitabina porque la paciente se encuentra mucho mejor. La gamografía muestra una remodelación ósea porque tenía metástasis en hueso. La prueba hepática es normal. Bueno, una serie de aspectos que nos enfatiza sobre todo al final porque dice, da paseos a caballo, tiene el pelo normal, tiene peso estable y bueno, le perdí la pista a la paciente, pero vamos, la recuperación había sido realmente extraordinaria, ¿no? Y aquí tenemos otro caso de cáncer de pulmón y en este caso con una inmunoterapia, ¿no? Para ir a lo más actual, ¿no? Que son el nivolumab, el pembrolizumab, acetolizumab. Todos estos inmunoterápicos PDL1, de los que ya hemos recibido pequeños casos, estamos muy lejos de conseguir hacer un ensayo porque estos pacientes están solicitadísimos por la Big Pharma, pero sí en este caso el recuento de neutrófilos en solo un mes de uso de Miconé en un cáncer de pulmón tratado con nivolumab, consigue el oncólogo remitirnos un aumento de neutrófilos de 1.500 a 2.500, desde el 25 del 4 al 10 del 5, ¿no? Menos en 2 semanas, el aumento es dramático. Dice que en todo el tratamiento que le había realizado nunca había visto una recuperación neutrofílica, ¿no? Entonces, este es un caso muy interesante por este aspecto de coadyuvancia con inmunoterapia. Y tenemos, eso sí, muchos casos fotografiados que nos reportan los servicios de enfermería oncológica y también la gente desde sus propias casas del uso en coadyuvancia de este síndrome de rash cutáneo, ¿no? que tanto con inmunoterapia como con quimio, como con anti-EGFR, se produce, y antes habló el doctor Gascón, ¿no? También de ese hand-foot syndrome, y que hay recuperaciones a veces asombrosas en 3 semanas con el uso de de las cremas de micoterapia que se llaman MicoQT y MicoRT, que nosotros hemos formulado uniendo la urea, que ya es un producto con mucha evidencia a este nivel, con el Reishi y el Cordyceps, que los betaglucanos también tenían mucha evidencia, que no hemos hablado aquí, a nivel de cicatrización, que posiblemente sea también un aspecto muy importante, como el de recuperación de mucosas dentro de patologías oncológicas, ¿no? Bueno, el doctor Gascón nos facilitó este año ir a un congreso de Multinational Association of Supportive Cancer, que es posiblemente el congreso más importante a nivel mundial de soporte al paciente oncológico, dándonos unos ejemplos muy bonitos de cómo se recuperaban pacientes oncológicos. Perdón porque estoy saltando al tema de la microbiota. Lo debo tener un poco mal ordenado, voy a dejar estas diapositivas y paso al de los casos expuestos por el doctor Gascón en este congreso, en los que con Micodigest y Micomama demuestra la ausencia o casi nula neuropatía periférica en unos tratamientos que él lleva siguiendo desde hace muchísimos años, como Folfox o taxanos, que normalmente generan problemas muy limitantes, ¿no? Él nos tiene dicho de abrocharse el botón, de cuestiones básicas, o de un músico que no pueda tocar su instrumento, y que en estos casos tratados en coadyuvancia no se dieron, y nos expuso también en este congreso unos ejemplos interesantes de cómo, además de la neuropatía periférica, el seguimiento de la quality of life en estos pacientes está en torno a un 9/10, un 8/10, que es obviamente una calidad de vida altísima para pacientes que normalmente sufren de secundarismos muy relevantes, ¿no? Aquí le damos públicamente las gracias porque es una exposición muy bonita, yo creo, en este congreso y de las que nos hacen sentir orgullosos de que una empresa nutracéutica como la nuestra pequeña pueda llegar a congresos del más alto nivel mundial. Y nosotros tenemos ahora mismo un pipeline de ensayos clínicos para ser una empresa nutracéutica
un laboratorio biotecnológico de nuestro tamaño muy importante. Tenemos ahora mismo un ensayo clínico abierto en colorectal, uno en cáncer de mama, otro en salud de la mujer, sobre problemas ginecológicos relacionados también con el cáncer, otro ensayo en síndrome de intestino irritable con micoleo, uno en enfermedad diverticular con micoleo y también se valorará sinergia o casos con micosol, otro en deficiencia de Down y un ensayo con micomá y micopólipor en quelación y detox. Bueno, ahí veis el pipeline para estos próximos años y voy a detenerme solo en los 2 o 3 más importantes de oncología, que es de lo que estamos hablando, y el más relevante con el que llevamos más tiempo, 2 años preparando, y el doctor Gascón sabe las penurias que tuvimos para reclutar en el Valdebrón, que no conseguimos desobstaculizar y nos tuvimos que volver a Galicia, a nuestra tierra, donde nos hicieron un hueco, y le damos las gracias a la Fundación Médica Galicia Sur, en la que ahora en el Hospital de Ourense tenemos ya abierto el reclutamiento en pacientes de cáncer colorectal posoperatorio para comprobar con MicoDigest los beneficios de la micoterapia en el posoperatorio sobre esos pacientes, los efectos en la microbiota intestinal, con test de microbiota obviamente, analíticas de sangre a lo largo del proceso sobre los parámetros inflamatorios y los parámetros inmunes de los pacientes, y luego también test sobre la calidad de vida y el bienestar digestivo de los pacientes durante el tratamiento de MicoDigest, y en este caso es un reclutamiento bastante ambicioso porque son 144 pacientes, creo recordar. Y aquí tenemos otro ensayo clínico en el que estamos abierto el reclutamiento ahora, también los 2 tienen obviamente aprobado el CEIC, y estamos con Micomama en el Hospital Meixoeiro de Vigo, comprobando la coadyuvancia con tratamientos de quimio. ¿Qué tratamientos de quimio los decide el comité ético? Porque nosotros no tenemos acceso a ver qué pacientes se van a reclutar hasta que se acabe, no sabemos con qué quimio será. Esas 120 pacientes pues, se someterán a test similares. Volvemos a la microbioma, que yo creo que es el que nos abrió la puerta a esta apertura mental de la oncología alopática, a la calidad de vida, a los biomarcadores de interés como la función inmune, los tumorales o los factores de crecimiento, y también pues, la respuesta, en este caso, al tratamiento, que es muy importante, ¿no?, para lo que decíamos no solo de la no interacción, sino si pudiéramos demostrar sinergia de la mejora de los tratamientos de quimio de estas pacientes de cáncer de mama en coadyuvancia con Micomama. Y luego tenemos un ensayo en el que no puedo, por desgracia, decir el producto porque es un producto que, bueno, por primera vez hemos emprendido el camino de la patente, porque si no también, como comprenderéis, no damos avanzado y entonces no puedo hablar mucho de él, pero sí que va a comprobar en temas ginecológicos eficacia antiviral, microbiota vaginal y respuestas a un tratamiento con un micoterápico nuevo que estamos formulando, que posiblemente tenga ya marchamo farmacológico. Y bueno, como os decía, cualquier cosa que también tengáis dudas, tenemos un correo electrónico de asesoramiento médico personalizado y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Y bueno, ahora en el café, ahí estaremos todos juntos. Muchas gracias.